Es el tiempo de las noticias. Noticias en RSD 106.3. Transmitiendo desde Gotemburgo, Suecia. Disculpas por el problema técnico, pero continuamos con Venezuela. Llegó a Venezuela el primer lote de la vacuna rusa Sputnik 5 contra el coronavirus. El primer lote de la vacuna rusa Sputnik 5 contra el COVID-19 para la fase 3 arribó a Venezuela el fin de semana y se convierte en el primer país de la región en recibirla, informó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Rodríguez destacó durante sus declaraciones que en las últimas semanas científicos de Venezuela y Rusia mantuvieron constantes conversaciones para concretar el envío de la vacuna Sputnik 5. La vicepresidenta añadió que Venezuela está de entre los países que producirán la vacuna rusa contra el COVID-19 una vez concluyan las fases de investigación científica. Queremos confirmar que no solamente vamos a participar en los ensayos clínicos de la fase 3 de la Sputnik 5, sino que también, gracias a la cooperación estratégica entre Venezuela y Rusia, vamos a participar del suministro seguro para nuestro pueblo y también para la producción de la vacuna en Venezuela, dijo la vicepresidenta. Rusia registró oficialmente la vacuna desarrollada por el centro Gamaleya el pasado 11 de agosto. La vacuna cuenta con una autorización especial. La vacuna se puede administrar solo a personas de grupos de riesgo y bajo un control estricto. La vacuna genera hasta 2 años de inmunidad, según los investigadores. La vacuna consta de 2 componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra 2 veces en un intervalo de 21 días. Vamos a Brasil. Casi 42 millones de brasileños dejarán de recibir cualquier tipo de ayuda social cuando al final de diciembre termine la ayuda que el gobierno está repartiendo por la pandemia del COVID-19. Es decir, hay casi 40 millones de brasileños que tienen trabajos informales y que están muy expuestos a la vulnerabilidad cuando llegan crisis como la de coronavirus, porque son pobres, pero no lo suficiente como para estar enmarcados en programas sociales. La mayoría de los brasileños invisibles, el 64%, son trabajadores informales. El 74% gana como máximo $200 al mes y en su mayoría tienen un bajo nivel de educación. En el momento, el gobierno de Bolsonaro prometió implantar una nueva ayuda económica en enero que se llamará Renta Ciudadana, pero no informó de dónde saldrán los recursos para financiar el programa ni a cuántas personas beneficiará. Y ahora pasamos a Bolivia. La canciller de Bolivia se presentó en el Parlamento Europeo haciendo un mitin electoral. La canciller de Bolivia, la croata Karen Lonjaric, se presentó el jueves ante el Parlamento Europeo haciendo un mitin electoral incumpliendo las reglas de la Unión Europea. Por esta razón, la canciller fue duramente criticada por las y los eurodiputados. El canciller del gobierno de facto de Bolivia tenía que hacer conocer los planes del gobierno de facto para respetar el resultado de las próximas elecciones y garantizar la verdadera democracia en Bolivia, pero lo que hizo fue un mitin electoral a favor del fascismo en Bolivia, criticando solamente al expresidente Evo Morales. Y cabe hacer notar que en Bolivia la mayoría de los medios de difusión pagados por el actual gobierno de facto solo difundieron la participación de Lonjaric y casi la declararon heroína.
pero la realidad en su funesta participación fue muy diferente y acaban algunas de las críticas dirigidas a la canciller boliviana Lonjaris. Para hablar de unas elecciones que a esta comisión y a este Parlamento le preocupan y sobre las garantías que se tienen que construir en un país que ha pasado una etapa traumática durante los últimos meses. Si usted viene aquí y se dedica a cargar contra un partido político u otro partido político y hace afirmaciones honestamente más propias de un acto electoral, pero no es lo que hoy discutimos aquí. Nosotros no nos dedicamos a discutir sobre qué partido debiera o no debiera ganar las elecciones. A nosotros nos interesan las elecciones del 18 de octubre, la cooperación con Bolivia, la estabilidad del país, la prosperidad del país y que sea capaz también de contribuir a la estabilidad regional. Y tengo que ser honesta, yo esperaba también otra intervención de usted. Me ha dado la impresión con su intervención que dan por supuesto que va a haber una alternancia en el poder. Pero, sin embargo, consultados los sondeos, parece que dan como favorito al candidato del partido MAS. Entiendo que han construido todas las garantías para estas elecciones ante un resultado del partido MAS. Me gustaría escucharle que ustedes van a respetar efectivamente ese resultado electoral si no hubiera la alternancia que ustedes esperan. La celebración de las próximas elecciones sin duda es una buena noticia. Pero viendo los antecedentes de las últimas elecciones generales y también escuchando el contenido de su intervención, estamos preocupados. Antecedentes, por ejemplo, como el papel del ejército en la configuración de un nuevo gobierno no elegido en las urnas, el exilio político del candidato Evo Morales. Esperamos que las próximas elecciones realmente sean libres y transparentes. Todos respeten los resultados, gane quien gane. Y en este sentido, a mí también me gustaría escuchar de la señora ministra un compromiso claro de su gobierno de respetar los resultados electorales, sobre todo teniendo en cuenta que según las encuestas parece que el candidato más bien mejor situado para ganar es el candidato del MAS. Y otra cuestión que también nos preocupa es el decreto 4078 que firmó usted y todo el gobierno en noviembre pasado para eximir a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal en ciertos contextos y autorizarles a hacer uso de todos los medios disponibles para mantener, entre comillas, la estabilidad en el país. Este decreto fue posteriormente derogado, pero no impidió que durante las protestas se produjeran 35 muertos y 500 heridos, la mayoría de los cuales de origen aymara, en Sencata y quechuas, en Cochabamba, zonas donde, por cierto, hay más partidarios del MAS. La Fiscalía de Bolivia denunció que las Fuerzas Armadas se niegan a facilitar la investigación de dichas muertes. Mi pregunta es, ¿el gobierno transitorio cooperará en la investigación para que estas muertes no queden impunes? Honestamente, me parece que acabamos de vivir un acto de poco respeto institucional en esta sesión, donde realmente esperaba canciller que viniese a hablar en cómo iban a garantizar unas elecciones libres y democráticas en Bolivia que son tan necesarias para esa reconciliación en el pueblo boliviano y no vivir un acto electoral como acabamos de hacerlo. Por un lado, las acusaciones de un fraude se han ido diluyendo y por otro hemos visto persecuciones a militantes del MAS, a diferentes actores. No es casual que solo hace una semana grupos de senadores y congresistas estadounidenses hayan cuestionado abiertamente la actuación de la OEA. Quiero preguntarle abiertamente, ¿va a rendir cuentas el actual gobierno por estas acusaciones de crímenes cometidos? ¿Qué garantías reales ofrece el actual gobierno para llevar a cabo un proceso electoral justo? ¿Y va a reconocer al próximo gobierno si, como están diciendo, las encuestas le dan como triunfador a Luis Arce? Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, yo voy a ser muy breve, canciller. Usted ha venido hoy y nos ha dado un meeting. Y hoy en el Parlamento Europeo no queríamos un meeting. Nosotros estamos preocupados por el respeto a la legalidad constitucional en Bolivia y usted ha venido aquí a hacer un meeting electoral en lugar de explicarnos qué va a hacer para garantizar que las elecciones sean libres. Y por lo tanto creo que se ha equivocado francamente en su exposición de manera muy clara. Además, no hace falta que nos explique lo que ha ocurrido en Bolivia porque lo sabemos perfectamente. Ustedes representan una oligarquía que jamás aceptó que un 30% de pobres pasaran a ser clase media y organizaron un golpe contra el último presidente que había en Bolivia, que era el señor Evo Morales. Eso es lo que ocurrió, lo sabemos perfectamente. Y no hace falta ir atrás. ¿Cómo va a garantizar el voto de los ciudadanos que residen fuera de Bolivia? Que son, en el caso de Europa, miles y miles de personas que a día de hoy aún no tienen noticias de sus consulados
sobre cómo van a poder votar. Y eso depende directamente de usted. Me gustaría que me respondiera esta pregunta. Y en segundo lugar, me gustaría que nos dijera de una manera muy clara, igual que le han pedido anteriormente mis compañeros, que afirmara de una manera muy clara que ustedes respetarán el resultado en el caso que el MAS gane las elecciones como indican todas las encuestas. Muchísimas Y como era de esperar, la señora croata no respondió a ninguna pregunta de los eurodiputados, como si estuviese preanunciando que algo malo ocurrirá en Bolivia. Pasamos al Ecuador. Trabajadores y estudiantes de Ecuador protestan ante medidas económicas del gobierno. Organizaciones de trabajadores y estudiantes de Ecuador protestaron el día de ayer en la ciudad de Quito en contra de los despidos en medio de las crisis por el COVID-19, el recorte al presupuesto de la educación pública y la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Sindicato de Trabajadores organizó una marcha que se dirigió hacia el Ministerio de Trabajo para protestar por los despidos masivos registrados en el país con el amparo de una normativa que permite a los empleadores acudir a la figura de fuerza mayor para terminar la relación laboral y pagar bajas liquidaciones al margen de los años de trabajo. Al mismo tiempo se denunció y se rechazó el acuerdo firmado por el gobierno de Lenín Moreno con el FMI. Además de la marcha de los trabajadores, un grupo de médicos, enfermeras y personal de servicio de uno de los hospitales del Sistema Público de Seguridad Social realizó una manifestación en el sur de Quito para pedir que se les otorgue nombramiento a sus puestos de trabajo. El mismo día, por la mañana, los universitarios de Ecuador protestaron contra los recortes presupuestarios en la educación y otras medidas dispuestas por el gobierno que consideran dañinas para la educación ecuatoriana. Los manifestantes rechazaron al nuevo ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, quien asumió tras la renuncia de Richard Martínez en medio de fuertes críticas a su gestión. Al respecto, recalcaron que con la designación de Pozo, el Ejecutivo pretende aplicar un modelo más salvaje de neoliberalismo, pues el nuevo ministro, quien se redujo presupuestos a las universidades en 2003, defiende esa política. Educación pública, gratuita y de calidad es el pedido recurrente de los universitarios ecuatorianos. Y ahora, para terminar, un comentario a manera de editorial. ¿Qué es ser mujer para una mujer de extrema derecha? No es necesario que vayamos a estudiar el comportamiento de la mujer de la extrema derecha de los años 80 en Bolivia y en Latinoamérica. Solo es ver qué hicieron y qué hacen las mujeres, por ejemplo, en Bolivia, que se encuentran, entre comillas, en el poder, que con la Biblia en la mano decían que todo lo que ellas no eran y decían provenían del diablo. Entonces decían que podían utilizar sin problemas la violencia, el ultraje, el racismo, etc., porque eran mandatos del profeta en contra de la mujer humilde, del campo de bajos recursos, casi sin estudios y de pollera de paso, como una forma de legalizar el machismo para convertirlas en un rebaño de ovejas y acepten cualquier ultraje para el beneficio de la mujer de extrema derecha. Y todo lo que les digo ahora no me estoy inventando. Esto pasó después de las elecciones del pasado año en Bolivia y que continúan hasta ahora, y lo vemos todos los días en Bolivia, por todas partes, y en los países gobernados por la derecha neoliberal. No importa dónde una mujer trabaje ni cómo trabaje, porque siempre está destinada a no tener el mismo reconocimiento económico y social que un hombre, que hoy en día se exige para una mejor convivencia de la mujer en nuestra sociedad y en los tiempos actuales del siglo XXI. Ahora, este ultraje económico y de violencia entre la mujer, que se siente como se hace de clase alta, que cambia su apellido, que se tiñe el cabello, que se hacen cirugías estéticas
en todo el cuerpo para aparentar algo que no son. Y lo hacen con dinero ilegal. Pregúntenle a la cabeza de cebolla de Áñez, pregunten a las viejas histéricas del 21F, pregunten a las pititas que ahora tienen dinero para ponerse dientes de oro. Pero claro, con ese dinero robado pertenece a todo el pueblo boliviano. Es esta clase de mujer clasista es la que apoya y alienta el maltrato casi inhumano de la mujer humilde y del campo de Bolivia y de Latinoamérica. Pero ahora la nueva generación de mujeres jóvenes y muy preparadas en diferentes plataformas y en diferentes países exigen el mejor trato a la mujer en lo económico, en lo social y en todo nivel, y que sean ellas mismas las que puedan decidir sobre su propio cuerpo y de su propio futuro. Por eso es muy satisfactorio ver cómo la gente joven en Argentina, en México, España, etc., van abriendo caminos para otras mujeres que tienen el acoso de la mujer de arriba y del machismo, y una de ellas se llama Irene Montero. Irene Montero pertenece al partido de izquierda de Podemos de España, de 32 años de edad, psicóloga, feminista, fue activista, fue diputada por Podemos, madre de 3 hijos y está casada con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ahora es ministra de Igualdad del Gobierno de Coalición de España integrada por el PSOE y Unidas Podemos. Irene Montero, en la Comisión de Igualdad de Diputados el miércoles pasado, en un contundente discurso, puso en ridículo a las mujeres de la derecha y extrema derecha de España, en un mensaje de un proyecto de ley que busca modificar la ley de interrupción del embarazo para garantizar el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y fue ahí cuando Irene Montero explicó qué es ser mujer feminista y las puso contra la pared cuando preguntó a las mujeres de las derechas ¿qué es ser mujer para ustedes? Es como un jalón de orejas a las viejas histéricas del 21F, a las pititas y a la misma Janine. Acaba un pequeño audio de ese gran discurso. Usted me decía, ¿qué es ser mujer? Pues mire, para una persona que es feminista, ser mujer significa más riesgo de pobreza, más riesgo de exclusión social, más riesgo de sufrir violencias, más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo, más riesgo de asumir todos los cuidados, más riesgo de no poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales porque tiene que dedicarse a otras tareas de las que los hombres no se hacen cargo, desgraciadamente, en igualdad de condiciones. Ser feminista es saber que una sociedad feminista, y ser mujer es saber que una sociedad feminista es una sociedad mejor para las mujeres y también para los hombres. Lo que me pregunto es ¿qué es para ustedes ser mujer? Lo que me pregunto es ¿qué es para ustedes ser mujer? Porque como ustedes dicen que la ideología de género es un invento social comunista, como dicen eso, me pregunto ¿qué es para ustedes ser mujer? ¿Cómo se explican ustedes que haya muchas más mujeres que hombres en riesgo de pobreza o exclusión social? ¿Cómo se explican ustedes la brecha retributiva? ¿Cómo se explican ustedes las violencias machistas? Si para ustedes ser mujer no es todas esas cosas, me pregunto ¿qué significa para ustedes ser mujer? Porque para las mujeres en España y en el mundo, ser mujer es lo que yo le he dicho. Ser mujer es saber que tienes más riesgo de sufrir violencias. Ser mujer es saber que tienes más riesgo de pobreza, que te va a costar el triple demostrar tu valía, que vas a cobrar menos por el mismo trabajo. Eso es ser mujer para la mayoría de las mujeres, no para mí, señoría, ni para este gobierno solamente, quiero decir. Para las mujeres eso es ser mujer. La pregunta es, ¿qué es para ustedes ser mujer? Si niegan todas esas discriminaciones, que son la realidad cotidiana de las mujeres en nuestro país. Y con nosotros hasta la próxima semana.